sin ver. Conociendo la verdad. Desprograma la mente. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, qué bueno, qué bueno. Eso está maravilloso. Y eso es parte fundamental de todos nosotros, que podamos comprender de qué se trata ese sistema, este humanero, y cómo es posible que muchas personas todavía les cuesta trabajo entender esto. Y como siempre digo, esto es normal que las personas les cueste trabajo entender de qué se trata esto. Y pues usted y yo sabemos de cómo se trata todo esto, ¿verdad? Así que cuando hablamos, eh, la gente, pues lógicamente aquellas personas que no entienden y que están confiados que el libro llamado Biblia es un libro sagrado, y pues es un libro en donde hay vida eterna, donde hay promesas santas. Y cuando usted hace una visualización muy minuciosa dentro del texto bíblico o de la Biblia, usted, yo siempre le pregunto a las personas y les digo, ¿quién escribió esta onda? Me dicen, es inspiración divina. Inspiración divina. ¿Significa que no contiene errores? No. Eso está interesante, ¿cierto? Que hay un libro que no tiene errores, pero encuentro un libro que tiene horrores. Entonces las personas ya no les gusta cuando les digo que la Biblia tiene horrores y no errores. A lo largo de la historia de la humanidad se le ha enseñado al ser humano ser dependiente de. Tienes que depender de Dios, tienes que entregarle tu vida a Dios, porque si no le entregas tu vida a Dios, te va a ir mal. Si no le entregas tu vida a la Virgen, te va a ir mal. ¿Saben ustedes para qué es entregarse la vida? Es olvidarse de sí mismo. Cuando usted entrega la vida a alguien más, se está olvidando de sí mismo. Le pongo un ejemplo bien clarito, el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Por ejemplo, la Biblia dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y ya no serán una sola carne. Como dice, ya no serán dos, sino una sola carne. Bueno, si este tipo ya no es la misma persona, porque ya serán una sola carne, entonces pregúntese usted, ¿una sola carne por qué y para qué? No, es que habla del sexo, brother, del sexo. Ah. A mí, en lo personal, me causa risa cuando dicen, no, es que está hablando del sexo, brother, del sexo. Por eso es que el matrimonio es sagrado. ¿Es sagrado el matrimonio? ¿Para qué se casa la gente? Dice la gente que se casa porque quiere santificar el matrimonio. Significa que el sexo era pecado, ahora ya no, y entonces por eso es que se casa. Señoras y señores, a ver cuándo se casa la vaca, porque la vaca también tiene sexo. A ver cuándo se casa el perro con la perrita, porque también el perro necesita casarse para santificar el sexo. Son cosas que voy encontrando sin sentido dentro del libro, ¿cierto? Yo me pregunto, justamente en todo esto de la desprogramación, la gente son distraídos mentalmente y no logran diferenciar entre lo malo y lo bueno. La gente a lo bueno le llama malo y lo malo le llama bueno, bíblico, ¿no? Pero ¿realmente usted necesita de alguien? ¿Necesita de un ser que está fuera de usted y que ese ser tiene que venir a ayudarlo? Pregúntese. ¿Por qué es importante preguntarse si existe realmente un ser que te viene a salvar? ¿Y por qué tendría que salvarte? La estafa de la religión es Jesús. La religión te ha estafado cuando te vende la idea de un Jesús. ¿Cómo te estafa la religión? La religión te vende un producto invisible y ese producto se llama fe. Pero ¿la fe qué es? La fe es la glorificación de la ignorancia voluntaria.
Y hay otras personas que no tienen ninguna creencia, pero siguen creyendo en maestros ascendidos, siguen creyendo en canalizaciones, siguen creyendo en diseñadores de decretos para hacer, para pactar, para limpiarse de alguna manera de algo. Otros están enganchados en numerología, astrología, decretos, mantras, hablar con ángeles, arcángeles, seres celestiales, activación del ADN, activación de las chakras, activar la glándula pineal, el despertar del Kundalini, que es el despertar del Espíritu Santo en la religión, vibrar alto y bajo y cuánta cosa. Tienes que empezar a preguntarte, ¿qué sucede contigo? Cuando yo hablo de estas cosas, el ser humano pues no comprende de lo que hablo porque está vibrando una frecuencia totalmente distinta. ¿Cómo entonces puedo darme cuenta que todo esto es mentira? Cuando intentas hacer algo que nunca has hecho. A lo largo de la historia de la humanidad se ha dicho al ser humano, conócete a ti mismo. Pero te han dicho ¿cómo? ¿Cómo que es conocerte a ti mismo? ¿Cuándo es que el ser humano se da cuenta de la manipulación y engaño que ha habido? Es que tenemos que ir hacia la luz, y la luz es la verdad, y la verdad es la verdad. Bueno, si todo existe como verdad, ¿cómo es que usted todavía está en este atrapado y en este plano físico? Pregúntese, ¿por qué hay que obtener el supermercado de la Matrix? ¿Qué te venden la idea de que tienes que activar las chakras, meditaciones con ángeles, arcángeles, para conectarte, ¿no? Cuando tienes la capacidad, solamente cerrar tus ojos y verte. Puedes hacerlo, claro. No necesitamos de arcángeles, de ángeles, de maestros ascendidos que te venga a ayudar. No necesitas de nadie. Eres un ser mega poderoso, solamente que no te has dado cuenta. Es lo que dicen los Waymakers, ¿no? Has venido al planeta olvidando de quién eres. Vine aquí, no sé ni quién soy. ¿Verdad? No, por eso es que yo vine aquí olvidando de quién soy. Te dice, ¿por qué tengo que olvidar de lo que yo soy? ¿Ah? El absurdo sacrificio de Jesús termina diciendo, uy, pero ¿cómo es posible que dices que el absurdo sacrificio de Jesús? Sí, es absurdo. Es absurdo creer que exista alguien que te viene a ayudar y olvidarte de tus pecados cuando realmente has hecho el mal. Has hecho daño a la gente. Insultas a medio mundo. ¿Ah? Y eso a lo largo de la historia del cristianismo, fuiste chantajeado brutalmente sin darte cuenta. Te echas la culpa que mataste a un hombre que ni siquiera lo conoces. Si creciste dentro de este ámbito cultural religioso, que se denomina cristiano, católico, evangélico, metodista, príncipe de paz, ya usted póngale, son 4,000 religiones en el mundo. Y esos 4,000, más de 4,000 religiones en el mundo, siempre han chantajeado a la humanidad desde niño, con la idea de que Jesús murió por usted, de que Dios amó al mundo y envió a su Hijo a morir por el mundo. Entonces usted dice, uy, pero mano, ¿quién es ese? Es una forma de manipularte con sentimientos de culpa. Yo creo que ya arrancó esta desprogramación, démosle con todo. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Cada vez que hablamos temas que tienen que ver con la Biblia, muchas de las personas se molestan y se enojan y me dicen, hola, ¿te puedo decir algo? Sí, adelante. ¿Por qué dices que Dios no existe? ¿Me lo puedes demostrar? ¿Que exista? Sí, te puedo demostrar. Como el aire. Ah, Dios es el aire, sí.
Si Dios es el aire, ¿cómo es que se hizo a sí mismo? Ya se imagina usted una conversación de Jesús con su padre, ¿no? Y le dice, papito, yo estoy seguro que tú me creaste, papi. Sí, yo te creo. ¿Y quién te creó a ti? ¿Quién me creó a mí? Nadie. Se vuelve como ateísmo, ¿cierto? Que Dios se creó a sí mismo. Es como el ateísmo. Big Bang, boom, explotó y se hizo el cielo, la tierra, el mar y toda la cosa. Supermercado, ¿qué se vende por ahí? Entonces yo le pregunto a las personas que me quieren presentar a su Dios o me quieren demostrar que Dios exista. Dígame entonces, ¿cómo es que Dios existe? Como el aire que respiras. Si no Dios hubiera hecho el aire, entonces ¿cómo es que respiras? Algo tangible que pueda ver yo que de verdad exista. Yo sé cómo se hizo el aire, yo lo sé. Y no fue como el concepto que usted tiene. Entonces yo le pregunto, ¿no? Y le digo, bueno, muéstrame, con evidencias, con hechos de que realmente Dios exista. No es que usted, como no cree en la Biblia, no le puedo demostrar. Demuéstrame con Biblia. ¿Y sabe qué dice la gente? ¿Cómo se lo voy a demostrar si usted no cree? Otros me dicen lo siguiente, y esto es impresionante porque empiezan a decirme, si conocieras el amor de Dios, si yo conociera el amor de Dios, sí, ¿usted lo conoce? Sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el amor de Dios? No, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea que no lo amaba. No, si en Génesis 13:5 dice que vino de lejanas tierras, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir la tierra. ¿Cómo es que Dios cambió de opinión entonces? Porque no vino a amar la tierra, vino a destruirla. ¿Por qué Dios tendría que destruir algo que le costó tanto en hacer lo que se cansó y descansó en el séptimo día, por ejemplo? Es que si conocieras el amor de Dios, conocerías los misterios. Entonces yo les pregunto, ¿usted sí conoce los misterios? En eso estoy. No puedes presumir que conoces el amor de Dios cuando tus acciones y tus actos dicen lo contrario. Cuando has abandonado a familia, a hijos, a padre, a madre, a hermanos, a hermanas, si has olvidado a tus hijos, si eres divorciado, no puedes presumir que amas a tu Dios. De hecho, dentro del mismo libro dice, si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su prójimo, es decir, ¿quién es tu prójimo? ¿El perro, el gato? No, el humano, dice usted. Ah, perfecto. Si usted aborrece a su prójimo humano, ¿cómo dices que amas a Dios? Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, a su prójimo, no ha conocido a Dios. Y se debe de conocer sí, claro, hay que conocerlo. Pero si no amas, si no necesitas de nadie, entonces necesitas de Dios. Por eso el concepto del amor bíblico es manipulación mental. Alguien me decía, pero los misterios de Dios son revelados en los misterios. ¿Y usted ya conoce esos misterios? Y me dicen, ¿es que no sabes que Cristo murió por ti? Entonces le digo, ¿dónde dice que Él murió por mí? Dice que amó al mundo y murió por el mundo. Yo no se lo pedí que lo hiciera. Yo no necesito que alguien venga a ocupar mi lugar. Soy responsable de mis acciones y de mis actos. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, si usted creció dentro de este ámbito de la manipulación mental llamado religión, creencia, fe, seguramente fuiste chantajeado desde niño con la idea de que existió un hombre hace mucho tiempo
21 siglos para ser exacto, que vino y murió por usted en la cruz. Sí, dice, ¿en la cruz? Sí, él murió. ¿Y quién es? Ese que está ahí. Mano, pero ese no lo conozco yo. ¿Quién es este tipo? Usted va a la iglesia católica y mamá dice, "Uy, mamá, ¿por qué lloras? Estoy viendo al que murió por mí en la cruz. Mamá, pero si este tipo, ¿cuándo murió? Hace más de 2000 años. Mamá, ¿y dónde estabas hace 2000 años? No manches, madre, no manches. No, en algún lugar del planeta porque mi papá no se le había antojado, no existía en ese tiempo. Pero se me ha dicho que él murió por mí. Usted dice, wow, mi mamá cree que ese tipo murió por él. Mamá, pero ese tipo es un muñeco, es un yeso. Adentro tiene un hueco. Sí, pero es la imagen como fotocopiadora. Es la imagen de la 3D que imprimieron y hicieron una imagen de Jesús. ¡Wow! Es impresionante, ¿cierto? No, nosotros, dice el católico, nosotros no adoramos las imágenes. Entonces, ¿para qué lo quieren? Es como adorno. Si desde muy niño veniste y saliste o creciste dentro de ese ámbito cultural denominado el cristianismo, papaíto, mamaíta, fuiste chantajeado desde niño con la idea de que un hombre murió por usted en la cruz. Entonces, ¿murió por mí? Sí. ¿Murió por quién? Por el asesino, murió por el homosexual, murió por todos, por todos, por todos. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿En serio? ¿Por mi culpa? ¿Y qué culpa tengo yo que ese tipo murió por mí? Yo ni siquiera lo conozco, el vato. Y es una forma de manipularte con sentimientos de culpa, de echarte la culpa, de convertirte. ¿No te has dado cuenta que te convierten con sentimientos de culpa y encima de ese sentimiento te hacen culpable el asesinato de un hombre que no sabes ni quién es? Es Jesús, entonces pregúntese, ¿por qué Jesús se llama? Vaya, y los discípulos de ese tienen nombres de personajes latinos. Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Judas, ¿qué más? Pablo. Y ellos son los hombres de Dios. ¿Y usted quién es? Si estos 12 eran los elegidos de Dios y también fueron asesinados, pero usted dice, no, el que murió por mí, pues ese se llama Chusito, ¿no? Pero usted dice, uy, me están manipulando con sentimiento de culpa. Y entonces, cuando usted empieza a decir que usted razona, ¿cierto? Usted empieza a decir, voy a razonar, ¿no? Voy a razonar. Jesús nunca lo conocí. Y ese muñeco que está ahí o sale en las revistas, como en la película de Mel Gibson, se ve, wow, es impresionante. ¿Cómo lo torturaron el tipo? ¿Pero quién lo torturó? Entonces le dicen, es que fue torturado por nuestra culpa. ¿Por nuestra culpa? Yo ni existía en ese tiempo, dice usted, ¿no? No es que ya estábamos. Ah, entonces usted cree en la reencarnación. No, yo no creo en la reencarnación. Pero si dices que ya existías, que fue por tu culpa, que este señor llamado Jesús fue asesinado, fue matado, gracias a él es que eres libre. La pregunta es, ¿realmente eres libre? Es una forma de manipularte con sentimientos de culpa. Pero si usted es una persona que dice que piensa y empieza entonces a usar los 5 sentidos, dice que usted tiene, señor cristiano, diría de inmediato, pero yo no hice nada para que él muriera por mí. Yo ni siquiera lo conocí para empezar. Yo ni siquiera estaba ahí cuando lo mataron.
tampoco le pedí a él que muriera por mí. Yo no. Incluso podrías decir, si yo hice algo indebido, lo correcto y lo moral sería que yo me haga responsable de mis propios actos. Vaya, es interesante, señores. Un hombre, una persona con los 5 sentidos bien puestos. Resulta que Jesús empieza a decir lo siguiente, que hay que visitar los que están en la cárcel. Y entonces pregunta a usted, ¿y quiénes están en la cárcel? ¿Quiénes están? Jesús mismo está en la cárcel. Ese es maravilloso. Y se lo leo porque para que usted se dé cuenta de que lo culpan de algo que usted no tuvo la culpa. Y usted con los 5 sentidos bien puestos, usted empieza a preguntar, ¿cierto? Y usted dice, uy, pero yo ni siquiera sé nada de este tipo. Yo ni sé si existió o no existió. La historia dice que no hay rastro de Jesús. No lo hay. Y los científicos que publican cositas por ahí, que dicen, no, lo que pasa es que Jesús sí tenemos rastro de él. Él tenemos el Turín. ¿Saben dónde está el supuesto Turín? Allá en Vaticano, dicen ellos. Y que el cuerpo de Jesús allá está justamente en el Vaticano y con el tiempo se está sanando las heridas. ¿Para qué? Para que aparezca el anticristo, que ustedes le llaman, el papita, ¿cierto? Muy bien. Usted pregunta, ¿no? Si yo ni siquiera conocí, yo ni estaba allí, yo no se lo pedí que muriera por mí. Sí, yo soy responsable de mis actos. Usted va en su auto y de repente lo chocan y usted dice, voy a pararme y voy a revisar el auto. Usted baja y revisa el auto y entonces usted dice, ¿quién tuvo la culpa? ¿Yo o él? Yo me le crucé. Voy a ser responsable de mis propios actos. Usted se responsabiliza de algo que ha hecho. Pero resulta que Jesucito vino a redimir a las personas de sus pecados. Entonces usted puede pecar, le da la gana y mañana pide perdón y usted es salvo. Hoy puede ir a un motel, acostarse con 100 viejas y mañana pide perdón y Diosito lo perdona. Es más, tiene el ejemplo en la Biblia. Un Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Pero resulta que usted apenas tiene uno y Diosito le prohíbe a usted que usted no puede tener sexo con más mujeres porque es condenado al adulterio. Cuando el sabio de la Biblia, el Salomón de la Biblia, dice que tuvo 1000 mujeres en total. Miraba una virgencita, yo quiero romper a esa virgen, tráigamela para acá. 300 concubinas, niñas vírgenes. Salomón se le antojaba a una virgen, se la echaba, se la volaba, la violaba. Y Dios se lo permitía, o sea, con el permiso de Dios. O sea, qué descarado es Dios, ¿cierto? La esclavitud dentro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, inicia con esto. Veamos entonces, justamente en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, otra vez léelo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Haga esto. El Hijo del Hombre venga en su gloria. Diga conmigo, Jesús es hijo de un hombre. ¿Será cierto eso? Sí, ahí dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Usted pregunta, mano, pero este Salvador, este es Dios mismo reencarnado. ¿No dice usted que no cree en la reencarnación, pues? Es que está encarnado, sí, se reencarnó en un humano. Ya se imagina usted la escena, estando María y aparece el ángel y le dice, María, Dios te necesita para hacer un hijo. ¿A mí? Sí. Y María responde y le dice, ¿por qué no lo hace de barro? Era más fácil, ¿cierto? ¿Se imagina usted un Dios mega archipoderoso y dice, cuando el Hijo del Hombre venga? Usted dice, wow, Jesús es hijo de hombre, claro. ¿Cómo se llamó el papá de Jesús? Usted puede leer la historia en el capítulo 1. Y usted encuentra que
le aparece en sueños a María y le dice, hoy Dios te ha escogido para hacerte un hijo. Y María y yo, tranquilo, yo ni siquiera sé qué es eso. Para empezar, no tengo deseo sexual. Tranquila, Diosito te viola, no vas a sentir. Se mete en tu vagina y hace todo allá adentro y luego nace. Y nace humano, pero es Dios. Ah, entonces lo que usted me está diciendo es que Dios es un semidios. Semen. Ah. Uy, ¿cómo es? Hijo de hombre. Es decir, Dios es semidios. Ah, sí, por eso es que dice cuando el Hijo del Hombre. ¿Por qué le llaman al espermatozoide semen? Semen, semidios. Porque es hijo de Dios, encarnado ¿dónde? En el cuerpo de una mujer. ¿Se imagina usted, como dice Ricardo Arjona, no? Mujeres, si no podemos, no existe. Según la teoría bíblica, que es ridículo, la mujer existe gracias al hombre. La teoría bíblica, que es absurdo. Es demasiado absurdo pensar que la mujer existe gracias al hombre. Por eso Ricardo Arjona se echa una de esas melodías tan buenas y dice, mujeres, si no podemos, no existen. Y digo, wow, Ricardo Arjona sí que pelagatos y escribe lo que sea. Pero es bueno. Usted ha cantado esa canción, usted dice, uy, pero ¿cómo es posible? El Hijo del Hombre, sí, por eso es que las mujeres existen gracias al hombre. ¿Y usted dónde ha visto un hombre parir una mujer? Solo en la mente, en la idiotez de un ser llamado Dios, que dijo, no, hice el hombre y del hombre voy a sacar la mujer. Pero luego más tarde, Mateo 25:31, dice que Jesús, el Chucito, es hijo de hombre. Sí, sí, pero no es Dios. Ahí dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y yo, wow, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Se dan cuenta que Chuchito, de primas a primeras, empieza a observar a los seres humanos como animales. No, es que no es así, así lo dice. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. ¿Qué cara los vio? Animales. Y no que Él es su Señor, su Salvador. Y no que Él vino a morir por usted. Le vendieron la idea y el sentimiento de culpa para manipularte. Pero usted es una persona con 5 sentidos activados, aunque usted tiene 36. Pero 5 a usted le sirve. Usted dice, pero mano, yo no pedí a este carpintero mugroso y encima pastor que venga a morir por mí. No, yo no se lo pedí. Si yo hago algo indebido, lo correcto y lo moral es que yo me haga responsable de mis actos. ¿Por qué tendría que venir Chucito y me llame a mi oveja, oh cabrito, y luego dice, vos vas aquí, vos vas allá? Pero no vino a salvar al mundo entero. La trampa del Nuevo Testamento es engancharte de un supuesto Salvador que no te ayuda para nada, mamadita, papadito. Dígame qué ha hecho Jesús por usted. No es que ha hecho milagros. ¿Saben que los milagros no existen? Existen los milagros. Todo lo que usted consigue lo ha conseguido porque usted ha tomado la decisión de hacerlo. Diosito no le interesa absolutamente nada lo que usted haga. Lo que a él le interesa es la energía que usted succiona para él alimentarse. Y por eso Chucito dice que él aparta las ovejas y los cabritos como lo haría un pastor. Entonces, ¿en qué se convierte usted? En un animal, en un pencacito, en un tatanol, pues.
¿Ah? De repente aparece un fanático religioso y empieza a decir, uy, ¿cómo es posible que dices eso? Lo dice su Biblia, no lo digo yo. Y pondrá las ovejas, es decir, pondrá a los cristianos y los católicos, porque dicen los católicos que ellos son la oveja y los cristianos dicen que ellos son las cabritas. Y los católicos y los cristianos dicen que ellos son la oveja y la iglesia católica es lo cabrito. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. ¿Cómo los llamó? Benditos. Benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ya se imagina usted un Dios que promete libertad? Ha creado todo antes de la fundación del mundo, pero no se atreve a dárselo a usted. Es como si usted compra un carro, usted dice, es para mi hijo. Le compró al niño de 3 años y usted dice, es para mi hijo, y nunca se lo da. Llegó a los 18, usted no le dio el regalo a su hijo. Tiene 18 años el pequeño de 20. Jesús, ¿qué pasó aquí? Lo mismo dice este librito para manipular a la gente. Y que dice que el reino fue preparado para todos los cristianos antes de la fundación del mundo. Carambas. Si eso fue antes de la fundación del mundo, ¿por qué no se lo ha dado? ¿Por qué lo tiene que traer en este plano físico para sufrir y luego dárselo? ¿Ah? No, lo que pasa es que el conocimiento. ¿Y por qué usted no alcanza el conocimiento? ¿Es tan tonto, tan estúpido? ¿Así lo ve Dios? Claro, así como usted se siente, así lo ve Él. Dice, no, es que hasta que alcancemos el conocimiento de Dios. ¿Cuándo es que lo va a alcanzar? Porque ya se va a morir y no sabe nada. ¿No se ha dado cuenta de la manipulación mental? ¿Ah? Jesús dice que Él vino a morir, a salvar por todo el mundo. ¿Ah? Por todo el mundo. Y entonces, ¿por qué aparta la oveja y el cabrito? ¿Y no dicen que no vino a morir? Según Saulo de Tarso, en primera carta a Timoteo, le dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. A los pecadores. ¿En serio? Y luego dice Pablo, Saulo de Tarso, dice, Cristo murió por los pecadores cuando ellos eran incapaces de salvarse. Carambas. ¿De qué incapacidad me está hablando Saulito de Tarso? Si este bobeco estaba enamorado de su copido Timoteo. ¿Sabían ustedes que estos eran parejas? La historia dice que ellos eran parejas. Vaya, es interesante todo esto y escucha lo que dice. En Juan 1:2. Y en él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Si este chusito vino a morir por todo el mundo, entonces ¿por qué en Mateo 25 dice que separa la oveja y los cabritos? Y vino a salvar a todo el mundo, a todo el mundo. Usted dice, voy a salvar 100 gallinas. ¿Usted salva las 100 gallinas? Ah, ¿no hay más? Entonces dejo estos 5, porque estos no los voy a salvar. Señor y señora, ¿se da cuenta usted de la manipulación y el engaño que hay dentro del libro llamado Biblia? La salvación simplemente es una estrategia y es un negocio dado por estos grupos religiosos para hacerte caer en el engaño. Usted dice, uy, Jesús vino a morir por mí. ¿Desde cuándo? ¿Le pidió? ¿Se lo dijo? Le dijo, uy, chusito, yo ya no puedo salir de aquí, vos, sácame. Benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros. Ya estaba preparado. ¿Y para qué no se los dio? ¿Se imagina usted Dios que preparó el lugar hace mucho tiempo y entonces hace que usted nace aquí? Usted se vuelve un pecador terrible
y lo manda al infierno. ¿Y por qué no se lo dio el regalo que le tenía antes? No tiene sentido alguno. Usted como persona que tiene bien puestos los 5 sentidos y aunque solo 5 usa, usted las usa bien. Yo no necesito que alguien pague por mis pecados, por mis faltas, por mis errores. Yo soy un caballero, yo soy una dama y voy a dar la cara y enfrento mis problemas. No necesita usted nada. Pero dice que hay una promesa hace mucho tiempo que fue hecho para usted. La promesa, ¿cuál es? Que usted herede el reino. ¿Y por qué usted no tiene el reino? ¿Por qué usted aquí se siente un semerendo pecador? Lo que dice su Biblia es que Él vino a morir por usted como pecador. Como pecador, es decir, vino a morir por usted. No es que Dios salva a los que se arrepienten del pecado. La Biblia no dice eso. ¿Se lo leo? Dice lo siguiente. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Escuchó? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que Chusito no necesita, de acuerdo a este pasaje de Juanchito, no necesita que usted abra la gran bocota de ir a predicar porque ya salvó todo el mundo. Y entonces usted, ¿por qué se siente tan pecador? ¿Te imaginas que de pronto un fanático religioso y un demente diga lo siguiente? Dice, yo decido morir por todos los presos. Porque Jesús eso hizo, ¿no? Murió por todo el mundo, por aquellos que estaban en la cárcel. Interesante. Es decir, Jesús es un demente. Decidió morirse públicamente por un grupo de personas, pero luego dice que murió por todos. Entonces usted, este es demente y usted otro demente, ¿y qué es lo que hace? Demencia cognitiva. Es que a él lo mataron. ¿Quién dice que lo mataron? Es que a él lo mataron. ¿Y quién fue? Nosotros, los pecadores. ¿Se echa la culpa a usted que usted no tiene nada que ver con este tipo? ¿Usted no lo conoce, no sabe ni quién es? Y le pongo un ejemplo. Imaginémonos que en su país está lleno de violadores, de asesinos. Está lleno, ustedes están metidos en la cárcel y de repente se levanta alguien que se hace, pero muy cristiano. Yo quiero imitar a Jesús y decide morir en la plaza pública de su país a cambio de que las autoridades liberen todos los reos de la cárcel. ¿Te imaginas que dejará un documento firmado y autenticado declarando que su muerte es el pago de delitos de todos los ciudadanos de esa cárcel y del país? ¿Habrá algún sistema judicial que permitiera esta clase de esquizofrenia mental sin sentido alguno? Usted acaba de decir, no hay. ¿Sabe dónde es que hay esos esquizofrénicos mentales? En el cristianismo. En el cristianismo es posible. Cuando se habla de doctrinas absurdas que se dominan la redención vicaria, parte fundamental de la teología cristiana, donde la palabra vicaria significa que una víctima que no tiene nada que ver en el caso actúa en el lugar de la persona culpable o del victimario, pagando por ella las consecuencias de sus faltas, de sus errores o delitos. En el caso del cristianismo se supone que este hombre llamado Jesús, que murió por todo el mundo, murió por todo el mundo. Y esa es la representación de la humanidad. Y dentro del librito dice que Él es la propiciación de los pecados de los cristianos. Y no solamente los pecados de los cristianos, sino también por todo el mundo. Creyeran en Él o no, simple y sencillamente este vino a morir por todo el mundo. ¡Wow! Pero veamos qué es lo que dice Jesús, que les promete el reino preparado para todos aquellos
que han venido a este mundo a sufrir, pero han creído en la absurda creencia religiosa y que el sacrificio tan horrendo que le dieron al pobre Chusito, dice al final, de nada sirve el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque desde el principio ha habido un lugar, un espacio, un territorio donde usted debería estar. Pero Diosito dijo, uy, ¿para qué? ¿Para qué va a pasar directamente que vaya allá justamente a dar la vuelta en la tierra y que peque y luego que mate, que asesine, lo metemos a la cárcel y lo salvamos? Es lo peor, lo ridículo que hay metido dentro del libro llamado Biblia. Pero ¿qué dice su librito? Continuemos leyendo y dice lo siguiente. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Vaya, Jesucito. Jesús tuvo hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Uy, manito, pero no eres el dueño del cielo, de la tierra. Cuando tuviste hambre, ¿por qué no hiciste clic con el dedo, hacer un soplido, un chasquido y haces pan, mano? No, es que yo no puedo. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Quién es el que da de comer a Dios? El hombre. ¿Quién es el que da de beber a Dios? El hombre. ¿Quién es el que recoge a Dios? El hombre. ¿Quién es el que viste a Dios? El hombre. ¿Quién es el que sana a Dios? El hombre. ¿Se lo leo? Perfecto. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Era un asesino el tipo. Entonces los justos le responderán diciendo, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o cuando te vimos desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Respondió el Creador del cielo y la tierra. Le dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos. Vaya, Jesús, cada vez Jesucito como digo yo de cariño, Jesucito la caga. Como dije, Jesucito la caga. Va, pues, se lo vuelvo a leer otra vez. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel vinimos a ti? Y el rey les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, subraye eso, en donde Jesús le llama hermanos a los asesinos, a los violadores, a aquellos que están metidos en la cárcel. Le dice, hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartado de mí, maldito. Uy, Diosito puede maldecir. Fabián, es hora que aprenda a leer Biblia. De principio di los pasajes bíblicos. Sí, ya no es problema mío si usted no estaba. Y dice, malditos. Vaya, Jesús, ¿te crees hijo de Dios y te hace Dios? Pero es fácil que insultes a la gente. Qué facilito, ¿cierto? Jesucito dice, uy, malditos. Ya es una mala expresión de parte de Dios. Usted le llama maldito a su perro, usted ya está maldiciendo al perro. ¿Puede Dios maldecir? Acaba de hacerlo.
apartado de mí, maldito, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y a quién se lo dijo? A los justos. A los justos mandando el carajo. Vaya. ¿Y qué más? Y dice lo siguiente. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, es decir, está hablando a aquellos que no se sujetan a esta creencia. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, maldito, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que no existe. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. ¿Era necesario que yo recoja a ese tipo? No, es que son personas. Yo no veo cristiano que en su casa viva un forastero. Si lleva al hermano en su casa y anda pillando a ver si no se enamora a la mujer. ¡Yuhu! Y escuche lo que dice. Estuve enfermo y no me cubriste. Oh, estuve desnudo, perdón, y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Qué carajo estás diciendo? ¿Sediento y forastero, desnudo y enfermo en la cárcel y no te servimos? Escuche. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Quiénes eran los hermanos de este? Los que estaban con problemas. Entonces usted cuando ve al rey David, por ejemplo, que fue a la cueva de Adulam, busque usted, ¿sabe usted la historia? Cueva de Adulam. La cueva de Adulam, sí. ¿Quiénes estaban ahí? Leamos. Cueva de Adulam, un lugar de refugio que aparece en la Biblia en donde dice que David se escondió de Saúl. ¿Sabe dónde se encuentra? Se encuentra en la antigua villa de Adulam, a 24 kilómetros del suroeste de Jerusalén. Se cree que estaba en la colina de Judá, no muy lejos del lugar donde David derrotó a Goliat. Era buenísimo David asesinando a Goliat, pero tuvo miedo a esta onda. La palabra Adulam significa escondite. En la cueva de Adulam, Adulam significa escondite. Vaya, es interesante. Entonces vamos a 1 Samuel capítulo 22. Escuche lo que dice. Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se vinieron a él allí. ¿Se recuerda usted que Jesús también estuvo con problemas serios? Cuando dice estuve desnudo, me vestiste, me cubriste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel, viniste a mí. Veamos entonces, ¿quiénes estaban metidos en la cueva de Adulam, en el escondite? ¿Por qué es que David se esconde en un lugar donde están esquizofrénicos mentales? Veamos entonces. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. ¿También tenían problemas? Vaya. Luego comenzaron a llegar otros. Era una casa de asesinos, de ratas, de hombres malvados, perversos, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o simplemente estaban descontentos. Vaya, subraye esa parte que dice que los que estaban metidos en la cueva de Adulam con David eran aquellos que tenían problemas mentales, asesinos, rateros, endeudados, y simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres que estaban con problemas mentales, endeudados y estaban descontentos. Vaya, pero son estos los que están metidos justamente en Mateo 25, en donde Chusito dice, estuve desnudo, mano. ¿Quiénes estaban desnudos en la cueva de Adulam? Aquellos que tenían problemas. ¿Quiénes eran los que estaban hambrientos? Los que estaban metidos dentro de la cueva de Adulam. ¿Quiénes son los que estaban enfermos?
Justamente ellos. ¿Y quiénes eran los que estaban en la cárcel? Justamente aquellos que tenían deudas. Pero Jesús les llama hermanos. Parece raro, ¿cierto? Que Chusito le llame hermanos. Sí, sí. Y usted cuando va a ir a ver a Primera de Samuel, usted dice, wow, es impresionante. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas con la ley, problemas con la ciudadanía, que eran hombres perversos, asesinos, violadores, rateros. Y aquí inicia el pueblo que es conocido hoy en día como Israel, los Abirús o los Javirús, o los Házaros, los JS actualmente. ¿Y qué era lo que hacían estos? David se hizo capitán de 400 seres humanos con problemas mentales, con deudas encima y descontentos. Y escuche lo que dice. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Uy, Davidcitos dice que Dios piensa. ¿Ya se imagina usted un pensamiento de Dios? Hasta que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. ¿De cuál fortaleza? De hombres con problemas, de endeudados, de rateros, de violadores, de asesinos, que estaban metidos en la cueva de Adulam, en el escondite. ¿Por qué Adulam se llama Adulam? Porque significa escondite. Interesante. Escucha lo que dice. Un día el profeta Gad dijo a David, deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Jared. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibea, con su lanza en la mano y rodeado de oficiales. Davidcito, lo querían asesinar. David, ¿qué era? Era el capitán de enfermos mentales que Jesús les llama mis hermanos. Mis hermanos, sí, se lo leo. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey. Es interesante cuando habla del rey, ¿cierto? ¿Quién era David? Rey. Sí. Y les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Jesús llamando hermanos a aquellos endeudados, a aquellos que tienen problemas con la ley, a aquellos violadores, a aquellos javirús en la antigüedad. ¿Saben que el pueblo de Israel aquí inicia en la cueva de Adulam? Porque ellos eran los asesinos del desierto. Eran los piratas del desierto. Eran grupo de personas que están endeudados o tienen problemas con la ley y se refugian en el escondite llamado Adulam. ¿Y qué pasó? Escuchen bien, hombres de Benjamín, le gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? No tenían nada. Eran desquiciados. Y les dijo, ¿les ha prometido a todos hacerlos generales y capitán de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí?
Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo pactó solemnemente con ese hijo de Isaí. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el rey Saúl? ¿Sabe usted cuál es el pleito del rey Saúl contra David? Que Jonatán y David eran homosexuales y pactaron y juraron amor eterno. Y por eso es que Saúl estaba como la gran madre, que su hijo Jonatán se volvió homosexual. Uy, sí, claro, se lo presento. Déjeme buscarlo. Y usted dice, wow, eso dice, claro, eso dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Ah? No, lo que pasa es que Davidcito era el rey. Ya se lo busca el pasaje bíblico. Y dice lo siguiente: ¿es por eso que han conspirado contra mí? Dice Saúl. ¿Ah? ¿Es por eso que ustedes no hacen nada, no me dicen nada? Y empieza entonces a decirle lo siguiente. Le dice, uy, pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo, hablando de Jonatán, hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí, imagínense. Mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. ¿Jonatán? ¿Juraron amor eterno? Sí. ¿No lo sabe? En otro video se los he dicho. David le dice a Jonatán que su amor es mejor que el de las mujeres. Ahorita se lo digo. Entonces se dan cuenta que es una trampa. Es una trampa, claro. Segunda de Samuel capítulo 1 verso 26. Y le dice lo siguiente. Ay, Davidcito, cómo te amo vos. Escuche lo que dice. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Muy bien, gracias, Logia. Y dice, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Davidcito tirando el calzoncillo a Jonatán, mano. ¿Cómo dice? Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, le dice. ¿Sí? Sí, así le dice. Que me fuiste muy dulce, o sea, me fuiste muy rico, pues. Delicioso. Busquemos una versión que no sea Reina Valera. ¿Qué dice Palabra de Dios para Todos? Veamos qué dice. ¿Cómo te extraño, mi hermano? como escondiendo algo, ¿no? Como escondiendo algo, ¿ah? Y luego dice, ¿cómo te extraño? Vaya, ¿cómo te extraño, hermano mío? ¿Cómo te extraño, mi amor? Le dice. Tu amor me fue más preciosa para mí que el amor de las mujeres. Nada, Diosito lo llama rey aquel que se hizo jefe de los que estaban metidos en la cueva de Adulam. Adulam, ¿qué significa? Escondite. O sea que Dios también tiene un escondite. Que ahora, ¿cómo se llama? Cárceles. Así se llaman, ¿no? Sí, cárceles. ¿Cómo le llama entonces? Hermanos. Se lo vuelvo a leer. Y dice, y respondiendo el rey les dirá,
de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Cómo le llama Jesús a estas personas que tienen necesidad? ¿Y quién son estas personas que cubren la necesidad de los necesitados? ¿Es Dios? No. ¿Quién es usted? Vaya. Pero a la gente le dice, no, lo que pasa es que Dios es así. Sí, Dios es un retardo mental. Y es el que vino a morir por toda la humanidad, ¿cierto? Jesús vino a morir por nuestros pecados y por el mundo entero. Pero hay que hacer algo para acceder a esa salvación, entre comillas. Cuando éramos totalmente incapaces, ¿cuándo es que usted se volvió un hombre y una mujer incapaz? ¿Cuándo se olvidó de sí mismo? Y ahora usted quiere recuperar, quiere hacer algo y usted está muy lejos de sí mismo. El amor de Dios. Porque este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios para con nosotros. Este es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Una necesidad. ¿Y sabe que Dios trabaja? Dios trabaja para que el bien de aquellos que le aman. Hermano, yo no necesito que alguien trabaje por mí. Yo soy suficientemente capaz de hacer lo que yo quiero. O usted no es capaz. No puede ser. Jesucito le llama hermanos a aquellos que viven de la necesidad de otros. A ladrones. ¿Y quiénes son los ladrones actualmente? ¿Quiénes son? ¿Dónde están las cuevas de Adulam ahora? Se llaman iglesias. Me viste desnudo y me cubriste, aleluya. No puede ser. Diosito vino a morir por mí. ¿Por usted? No es que lo asesinaron, se me olvidó. Obviamente en este cuento de un enfermizo mental, el concepto de redentores en el Nuevo Testamento también fue tomado de la religión judía, en la que practicaban en un ritual anual, usted lo sabe, que se llama el Día de la Expiación o el Yom Kippur, cuando se selecciona a un chivo como un sacrificio expiatorio para purificar el pecado. Entonces el cristianismo adoptó esa idea. No es que nosotros no creemos en eso. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, la misma similitud del Yom Kippur. He aquí el Cordero de Dios, dice Juan. No dice, he aquí Jesús, el Dios de ustedes. No dice eso. El día siguiente vio Juan a Jesús y dijo lo siguiente. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dice que quita el pecado del mundo. Usted rásquese un poquito la cabeza y usted dice, pero ¿por qué entonces la gente no les ha quitado el pecado? Porque es una esclavitud. El Nuevo Testamento es una esclavitud. Y escuche lo que dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el chivo, el Yom Kippur, que quita el pecado del mundo. Entonces la pregunta para el cristiano, ¿Jesús quita pecado o no quita? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quita o no quita? No, es que Jesús no quita, pero ahí dice que quita. ¿Quita o no? Es cuando usted se toma un purgante. ¿El purgante para qué sirve? Para provocar diarrea.
Que usted dice, me tomé el purgante y no me hizo diarrea. Ah, entonces ¿es purgante que se metió o no es purgante? Ah, no es que a Jesús lo mataron y por culpa nuestra, por culpa suya. La Biblia dice totalmente distinto. En Hebreos 18 dice, diciendo primero, sacrificios y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Ah, no quiso, pero sí quiso la muerte de un hombre llamado Jesús. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha y una vez para siempre. Mano, pero este baboso que está hablando. ¿Por qué usted como cristiano no ha entendido que este cuate llamado Jesús murió por usted y usted no necesita predicar nada? Porque murió como ofrenda y no que lo mataron, pues. A Chusito dice una cosa, dice otra, y los discípulos también están como enfermos. Estos tipos dicen una cosa, dicen otra. En esa voluntad somos santificados. Ah, o sea que hay una voluntad de por medio. En donde usted se santifica, por más asesino que es usted, existe una voluntad en donde usted se santifica. Mediante de una ofrenda de un ser humano. No, la ofrenda de Dios. Y no que Dios no acepta sacrificio de sangre. Si aquí mismo en el verso 8 lo dice. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Chihuahua. Lo que pasa es que es que el Señor, va usted, el Señor está loco, así está loco, usted sí lo está viendo, está pero bien loco. Dice Saulo de Tarso, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Ah? Que Cristo vino al mundo para salvar a todos los hombres. ¿Y las mujeres qué onda? Si en otra versión parece que Saulo se equivoca. Porque en la Reina Valera dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida para todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Y en otra versión dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los hombres de sus pecados, el cual soy el primero. Entonces pregúntese, Saulito de Tarso, ¿qué onda? ¿Ah? ¿Qué le pasó a Saulito? Y en hebreo dice lo siguiente. Ofrenda y holocausto y sacrificio no quisiste. ¿Y cuál que la matanza del Antiguo Testamento? ¿Qué onda? Ya se había hastiado de sacrificio de animales, de burrito, de cabra, de chivito, y ahora quiere sacrificios humanos. De hecho, la hija de Jefté también fue sacrificado dentro de este librito. La gente dice, uy, pero ¿será que eso es verdad? Está escrito, ¿cierto? Y todo lo que está escrito es verdad. Porque usted dice que la palabra de Dios es infalible. No se equivoca. Entonces, ¿Jesús a quién les llamó hermanos? Pobre Jesucito, ¿cierto? Llamando a hermanos a aquellos asesinos endeudados, preocupados, violadores. ¿Y ustedes cómo los llaman? ¿Cómo los llaman ustedes? Y por eso es que cuando usted lee la Biblia y usted empieza a entender que David se fue a meter a esa cueva de necesitados, se hizo jefe de ellos. ¿Ah?
No, lo que pasa es que como el Señor va usted, el Señor. ¿Por qué entonces Saúl estaba enojado? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Mm? Y Saúl estaba bravísimo porque se estaba comiendo al hijo. Y le dice, escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír la noticia. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerle general y capitán de su ejército? Era, ¿qué cosa? Capitán David. ¿De cuántos hombres? 400. ¿Y qué era lo que tenían esos hombres? ¿Qué era lo que tenían? ¿Estaban qué? Con problemas, endeudados. Y los que tenían problemas, ¿quiénes eran? Los que estaban metidos en la cárcel, violadores, asesinos, que tienen problemas con la ley, estafadores. Ahora, ¿cómo se llaman estos que tienen problemas? Pastores. Ah, sí, los pastores, sí. Y luego les dice, ¿es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Estaba bravísimo. Uy, hermano mío, cómo te siento rico. ¿Y cómo le dice David a Jonatán? ¿Cómo te extraño, mi amor? Le dice. ¿Cómo te extraño, mi amor, Jonatán? Anoche estuviste bien ricos. Lo tenías apretadito, mano. Eso le está diciendo. Que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. David tirando el calzoncillo a este. Dice, uy, ¿eso dice? Sí. No, lo que pasa que como ellos sí se amaban, pero eran como hermanos. Ah, ¿en serio? Sí, es que eran hermanos. Eran hermanísimos. ¿Cómo se amaban? Ah, se amaban tanto, ¿cierto? Y Saúl sabía de la relación que tenía Davidcito con el hijo. Vaya usted justamente en primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 30. Por acá cuenta la historia. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Se lo digo al buen Chapín, muy bien, hijo de la fregada. Así le dijo, hijo de la fregada, hijo de la fregada, saliste homosexual. ¿Acaso no sé yo que se te moja la canoa y escogiste a David como pareja tuya para vergüenza de tu madre? ¿Y sabe dónde es que se cogieron esto? También está en la Biblia. Dice que Jonatán se quita su baluarte, su escudo, se desnuda prácticamente enfrente de David. Y David se lo come. Y es donde justamente el rey Saúl sabe. Ahí se los leo. Vamos a ver por acá. En primer libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a leerlo en la versión esta. Está buena. Y dice, que conste que es el librito este de los testigos de Jehová. Aguante usted, me tiene en inglés. No, yo quiero en español para leérselo a todos estos.
Vamos a ver, primera de Samuel capítulo 18. Aguante hasta. Aquí está. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, primer libro de Samuel capítulo 18, para que usted se entienda por qué es que David estaba metido allá en la cueva de Adulam. Y Jesucito lo llama, uy, esos son necesitados. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Quedó ligada, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Si usted tiene su hijo homosexual, gracias a Jehová. Dele un fuerte aplauso a Jehová que ha hecho su hijo homosexual y su hija lesbiana. Su hija no tiene la culpa de su Dios. Quedó ligada. Cuando usted dice, vamos a ligar, ¿qué está diciendo? Que usted va a enamorar. Ah, se enamoraron. Entonces cambiamos esto. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó enamorado con la de David. Y Jonatán, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Dice, uy, mi amor, cómo te extraño, no puedo vivir sin ti. Y estos tipos se amaban. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David. De este pacto es que estaba como la gran diabla Saúl. Y por eso es que David estaba huyendo y se fue a meter en la cueva de los necesitados, del escondite de Jehová. Jehová ya no sabía cómo esconder a David, tuvo que inventar una cueva, meterte ahí vas a estar. ¿Sabes cuántos homosexuales estaban también metidos ahí? E hicieron un pacto Jonatán con David porque él le amaba como a sí mismo. Y escuche cómo es que este cuate se desnuda. Y dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Vaya. Y se lo dio a David. Es como decir, empezaron a hacer un show, ¿no? Como hace la mujer que tiene su baby doll, ¿no? Y baby doll, ¿cómo se llama esa cosa? La cosa que es así, usted me comprende. Baby doll creo que se llama. Y empieza a bailar y empieza a coquetear. Y Jonatán estaba con David. Ahí empieza Jonatán quitarse la ropa, se lo tira a David. ¿Y qué dice? Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Y Jonatán se quitó la ropa, el manto que llevaba y se lo dio a David. Es decir, le tiró, mi amor, mira, no tengo calzón, tengo un mastate. Y otras ropas suyas. Vaya. Hasta que su espada y su arco y su talabarte. Esa noche fue romántico entre David y Jonatán. Hicieron el amor tan rico como dice David, ¿no? Angustia tengo por ti, hermano mío, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Uy, tan rico estuviste, papi, le dice. Y salía David, escuche, y salía David donde quiera que Saúl le enviaba. David se volvió rey. No, escuche. Y salía David donde quiera que Saúl lo enviaba. Y se portaba prudentemente. Se portaba prudentemente, ¿por qué? Porque era yerno de Saúl. Y Saúl sabía la relación que tenían. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Y los ojos de los siervos de Saúl. El tipo era homosexual, pero era un asesino despiadado. ¡Yuhu! Sható, shatata. Y luego dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que eres pareja de David? Para confusión tuya y para la confusión de la vergüenza de tu madre. Saúl sabía la relación que tenían. ¿Ah?
se amaban tanto. Se amaban tanto, Jonatán, se amaban. Y en el Nuevo Testamento, no digamos Marcos capítulo 14, Jesucito que defiende justamente a estos tipos que eran, uy, ustedes, yo aparto mis ovejas a los cabritos, le dice. Escuche a un Jesús homosexual. No cabe duda que la Biblia está lleno de homosexualismo. Ruth y Noemí también eran parejas. ¿Por qué ustedes creen que los discípulos iban de dos en dos? La Biblia lo dice. E iban de dos en dos. De hecho, la Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia lo dice. Marcos capítulo 6, versos 7 al 12. Y llamó a los 12 y los envió de dos en dos. De dos en dos. De dos en dos. ¿Por qué? Porque eran homosexuales. Si no, vayan ustedes a revisar la película que eliminaron en Netflix. Ahí sacan que Jesús es un homosexual. ¿Y por qué usted se enojó? Y no había leído la Biblia. Y escucha lo que dice, pero cierto joven le seguía, cubierto con una sábana. Le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Estaba en pelota con Jesús. Es cuando arrestaban a Jesús. Vaya, el Nuevo Testamento es una nueva esclavitud. El Nuevo Testamento está lleno de cosas que usted dice, uy, pero no puede ser, es la palabra de Dios, claro, es la palabra de Dios. ¿Palabra de Dios? Sí. ¿Quiere que le dé uno más de David? En donde David se besaban con Jonatán. Se daban sus besitos. Lo que pasa, se daban besitos. Se escondían los tipos para darse besos. Eran descarados. Primer libro de Samuel capítulo 20 dice, después David huyó a Noit de Rama y vino delante de él Jonatán y le dijo, ¿qué he hecho yo? Le dice, mi amor, ¿por qué me estás dejando? Le dice, ¿cuál es mi maldad? Le dice, ¿qué te hice? Mi amor, ¿qué te hice? Dice David, ¿o cuál es mi pecado contra tu padre? Que busca mi vida para matarme. Él le dijo, de ninguna manera morirás, le dijo Jonatán. He aquí que mi padre ninguna cosa hará. Es que él tiene que aceptar nuestro amor, mi amor, le dice Jonatán a David. ¿Qué cosa hará? Grande ni pequeña. Que no me descubra. ¿Por qué pues me ha de descubrir mi padre en este asunto? Ya dormían juntos, se cogían juntos y dicen que el papá no sabía nada. No era así. David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Le está diciendo, David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe que usted y yo, que vos y yo somos novios y que estamos enamorados. Y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca. Ciertamente vive Jehová y vive tu alma. ¿Sabe usted que Jehová casa a Jonatán en la Biblia? ¿Sabe o no sabe? David y Jonatán se casan. Y Jehová los casa. ¿No lo sabe? Uy, le queda de tarea. Vive Jehová y vive tu alma. ¿En serio? Que apenas hay un paso entre mí y la muerte, le dice. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Mi amor, lo que quieras yo lo hago por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer.
mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho para que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebrarán el sacrificio anual. Si dijere bien está, entonces tendrás paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová. ¿Y entendió quién los casó a estos? El mismo Dios bíblico los casó. ¿Delante de quién hicieron este pacto David y Jonatán? Dice aquí, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová. Oh, que mi padre determina maldad contra ti. No te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. No, este librito sí que está lleno de pura porquería. Dice, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora y el día tercero si resultare bien, para con David entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intente hacer el mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no lo hiciere saber, te enviaré a que vayas en paz y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Si yo viviere hasta conmigo misericordia, dice, si yo viviere, haz misericordia conmigo. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiérenlo a Jehová de las manos de los enemigos. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Vaya. Qué bonita historia de amor. Qué bonito. Bonito la historia de amor. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Imagínese usted saca usted dice, hija, anda a hacer un mandadito por ahí, anda a traerme algo. Pero usted ya sabe que su hija anda ahí, que los andan enamorando. Usted rápidamente dice, uy, no, voy a mandar a alguien con mi muchachita porque le pueden hacer algo para que el niño me diga. Jonatán tenía su guardián también, un muchacho pequeño. En mi pueblo, donde yo soy origen, justamente las muchachitas que ya empiezan en etapa de enamoramiento, nunca las dejan solas. O va el hermanito o va la hermanita, pero siempre va acompañada. Y resulta que Saúl sabía que Jonatán le gustaba el ñeque. Como dice alguien por aquí, le gusta la ñonga. Y le dijo al muchacho, corre y busque las saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre y date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendía de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas al muchacho y le dijo, vete, llévalas a la ciudad, voy a cogerme con David aquí. Y luego el muchacho se hubo ido y se levantó David del lado del sur, se inclinó 3 veces postrándose sobre la tierra
y besándose el uno al otro. Y lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. ¡Wow! ¡Qué historia de amor tan bonita, cierto! Pero no solamente está David, sino justamente el propio Jesús. Le leo la historia si usted quiere. Rápidamente, ya vamos a terminar. Dice por acá. Luego, hablando él aún, vino Judas, el que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, escuche. ¿Cuál es la señal? Diciendo, al que yo besare. Parece muy bueno esto, ¿no? La señal era el beso. Usted dice, wow. Si Jesús había estado predicando durante 3 años, ¿era necesario buscar un hombre que le dé un beso? Nada. La historia bíblica está, pero diseñado para manipular al ser humano. Y le dice lo siguiente. El que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es el hueco. Es el homosexual. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó a él y le dijo, mi amor, y le besó. Vaya, es interesante esto. Rabí, le dijo. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando. Imagínese usted, Diosito estaba diciendo que era hijo de un hombre y que estaba todos los días en las iglesias enseñando y no me prendiste. Pero es así para que se cumplan las escrituras. ¿Sabe usted que aquí nunca se cumplió las supuestas escrituras? Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Vaya, es interesante. Pero escuche lo que sigue. Pero cierto joven le seguía cubierto del cuerpo con una sábana. ¿Qué hacía Jesús con un joven desnudo? ¿Qué hacía? Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Estaban empiernados Jesús con este? ¿No se ha preguntado usted por qué Jesús solo hombres tiene de discípulos? ¿No será que Jesús es una polleta? Claro que es. El Nuevo Testamento es la nueva esclavitud, en donde cientos y miles de personas quedan enganchados en esto. El cristianismo y Jesús es considerado como el redentor del mundo o el chivo expiatorio para el perdón de los pecados. ¿Usted cree que realmente perdona pecados? No, señores. No, señores. ¿Y sabe usted qué dice el librito Porque el supuesto sacrificio sería definitivo, el de Jesús. ¿Dónde lo podemos leer? Con eso termino. Juan 1:29. Cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted se ha dado cuenta que anualmente hacen el Yom Kippur los cristianos? Ya se acerca la Semana Santa, la Semana Santa, la Semana de Satán. Cada año, anual, ofrecen un sacrificio humano para el perdón de pecados. Pero usted todavía se siente pecador. ¿Significa entonces que no sirve lo que el supuesto Dios hizo por usted? Y su Biblia es claro en decir, ¿cómo es que y en qué consiste su amor? La trampa del Nuevo Testamento.
En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. Y no que lo mataron. Aquí claramente dice que este fue ofrecido por sacrificio. En este consiste la necesidad de Dios. Sabe que el amor, la definición del amor según el diccionario real de la lengua española, dice que el amor es un sentimiento intenso, es una necesidad. Entonces cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, significa porque de tal manera Dios necesita al humano. ¿Necesita del humano? Sí. Porque en esto consiste la necesidad de Dios. No que nosotros hayamos necesitado a Dios, sino que Él nos necesitó primero. Y para poder acceder a esa necesidad, envió su supuesto Hijo como en sacrificio para el perdón del pecado. Entonces, el gran sabio dirá, es que Dios no necesita a nadie. Claramente aquí dice que sí, necesita de usted. Si Dios fuera tan poderoso, no necesitaría de alguien como usted para defenderlo. No necesitaría. Pero usted está aquí defendiendo a un ser que tampoco conoce. Muy bien, señoras y señores, muy agradecido con todos que hayan quedado hasta el final de esta desprogramación mental.